Si saben, aquí en esta Real Escuela Superior, que no es teatro. Y lo que yo hago es muy sencillo. Lo que yo hago es contar cuentos, contar historias. Y desde los tiempos más remotos, desde los tiempos de la tribu, los hombres y las mujeres se reunían en torno al fuego a contar historias. Y todos, absolutamente todos, contamos. Contamos en nuestras conversaciones cotidianas. Contamos lo que nos ha ocurrido, lo que nos impresionó, lo que nos contaron, lo que soñamos o lo que imaginamos. Y la calidad de nuestras conversaciones depende en gran medida de qué contamos, cómo lo contamos, de cuánto contamos. Y por eso la narración oral en nuestras sociedades, que no son sociedades de oralidad, es tan importante. Porque la narración oral es el espacio de lo imaginario. Frente a la imagen única, o al lado de la imagen única, está este espacio que es el espacio de la imaginación. Por eso contar es contar con cada uno de ustedes. Es contar con la imaginación de ustedes. Yo necesito que los cuentos que yo cuento, ustedes los imaginen. Porque los personajes no están aquí. Los sucesos tampoco están aquí. Los personajes están aquí y ahí. El primer cuento es un cuento de las tradiciones orales, un cuento que cuentan los campesinos de Portugal. Es un cuento de humor, es un cuento de la picaresca. Pero no de esa que están pensando. Es un cuento de cómo tomarle el pelo a los. Había una vez un caminante que de tanto camina que te camina andaba muerto de hambre por el camino. Y se dijo que seguramente en la primera casa que encontrara no le negarían un humilde plato de comida. Y con esas esperanzas caminó y caminó y caminó un poco más. Cuando ya estaba a punto de morder el polvo del camino de tanta hambre y tanto cansancio, de repente allí, inmensa como una montaña, la casa. Y en el portal de la casa el dueño, la dueña y los hijos dueñitos. Porque por aquel camino nunca pasaba alguien. Y un caminante era todo un acontecimiento. El caminante se acercó, saludó a los dueños de la casa y luego le dijo al amo: seguramente usted será tan amable que no le negará un plato de comida a este pobre caminante. No, hombre, no. ¿Usted se cree que yo construí mi casa a la orilla del camino para darle de comer a cuanto muerto de hambre pasa por aquí? Bueno, no me quedará otro remedio que hacerme una sopa de piedra. ¿Una sopa de piedra? Dijeron todos, el dueño, la dueña y los hijos dueñitos. ¿Sí? ¿Una sopa de piedra? ¿Ustedes nunca han probado algo tan delicioso como una sopa de piedra? Pero es posible que no hayan sentido el aroma de una sopa de piedra. No, dijeron todos. Y como el dueño de la casa era tan duro como las piedras con las cuales la había construido, pensó que quizás podía aprender a cocinar un alimento fácil, sabroso y sobre todo económico. ¿Y cómo es eso de la sopa de piedra? Pues yo necesitaría una piedra del jardín. Por supuesto, dijo el dueño, y el caminante tomó la piedra. Y necesitaría una olla de barro de la cocina. Y ella se fue la dueña y buscó la olla de barro más grande que pudo encontrar. El caminante puso la piedra en el centro de la olla y dijo: y necesitaría llenarla del agua de la fuente. Y todos le acompañaron, y la olla fue llenada de agua. Pero él dijo: y necesitaría ponerla en el fuego de la cocina. Y allá se fueron, y la olla fue puesta al fuego. Pero él dijo: es que una sopa de piedra necesita un poquito de sal, un poquito de aceite, un poquito de ajo y de cebolla. Y aparecieron la sal, el aceite, el ajo y la cebolla y fueron a dar dentro de la olla. Y él dijo: ¿y papas? ¿Zanahorias? Y allá se fueron los hijos dueñitos y buscaron lo mejor que pudieron encontrar en la huerta. Y todo fue a dar dentro de la olla. Y el agua empezó a hervir. Pero el caminante dijo: es que para que de verdad sea una sopa de piedra hace falta un trocito de chorizo, un trocito de tocino. Y aparecieron el chorizo y el tocino y fueron a dar dentro de la olla. Y la sopa. ¡Ay, la sopa! La sopa empezó a oler y a oler. Y todos, el dueño, la dueña y los hijos dueñitos, desearon probarla. En ese momento, el caminante bajó la olla del fuego, sacó de su mochila una vieja cuchara, un viejo plato, un viejo pedazo de pan
y a la vista de todos, cucharada a cucharada, se tomó la sopa. Cuando hubo terminado, el dueño dijo, bueno, ¿y la piedra? La piedra. La piedra se las dejo para la próxima sopa. Gracias por aplaudir, porque como yo no me sé los cuentos de memoria, si no aplauden, cada vez cuento peor. Imagínense, y además estoy muy nervioso. Yo quiero contarles el cuento más ingenioso que yo conozco. Es un cuento que yo estoy seguro que los que no lo conocen, cuando yo lo cuente y antes de que hayan transcurrido 24 horas, lo habrán contado 3 veces. Es un cuento que tiene un problema, tiene un final, es como un relámpago. ¿Lo vemos o no lo vemos? Y si no lo vemos, vamos a perder el tiempo. Y el cuento. Había una vez un viejo campesino y un matemático aburrido. Y me lo crean o no me lo crean, el viejo campesino y el matemático aburrido se encontraron el mismo día, en la misma estación de ferrocarriles, en el mismo tren y en el mismitico asiento del tren. El viejo campesino era de esos hombres que se levantan por las mañanas buscando dónde nacen los arcoíris. De esos hombres que se detienen a ver el brillo de una gota de rocío. De esos hombres que se saben todas las coplas y todos los poemas de la tierra. Y el matemático aburrido era más que un hombre mortalmente aburrido. Así que cuando el tren echó a andar, el viejo campesino de inmediato quedó deslumbrado con el paisaje que se veía a través de las ventanillas del tren. Que si los frutos maduros, colgando como monedas de oro de las ramas de los árboles, que si el río, como una cinta azul desatada de la montaña. Y el matemático aburrido estaba tan aburrido, que se le ocurrió decirle al viejo campesino, oiga usted, buen hombre, ¿por qué no jugamos a hacernos preguntas y respuestas? Si usted no responde a mis preguntas, me da 1000 pesetas. Y si pudiera ocurrir que yo no respondiera a sus preguntas, si eso pudiera pasar, le doy 1000 pesetas. No, dijo el viejo campesino, de ningún modo, usted es un hombre educado, instruido, si jugamos ese juego, un 2×3 se queda con todo mi dinero. Y siguió mirando el paisaje a través de las ventanillas del tren. Pero como el matemático aburrido estaba tan profundamente aburrido, insistió. Bueno, hagamos lo siguiente. Si usted no responde a mis preguntas, me da 1000 pesetas. Y si yo no respondiera a sus preguntas, le doy 10.000 pesetas. ¿De acuerdo? Dijo el viejo campesino. Y le tocó preguntar al matemático aburrido. Pues yo lo único que quiero saber es qué cosa es un átomo y cómo se desintegra. El viejo campesino no lo pensó demasiado, sacó 1000 pesetas y se las dio. Y le tocó preguntar al viejo campesino. Yo lo único que quiero saber es cuál es el animal que sube la montaña en 3 patas y la baja en 5. El tiempo pasa, que te pasa. El tren corre, que te corre, que te corre. El matemático aburrido piensa, que te piensa, que te piensa. La estación de ferrocarriles ya la viste y la respuesta sin aparecer. Total, que no tuvo remedio que darle las 10.000 pesetas al viejo campesino. Y entonces muy malhumorado le preguntó, bueno, ¿y se puede saber cuál es el animalito ese, no? Y el viejo campesino, sin decir una sola palabra, sacó 1000 pesetas y se las dio. Yo sé que lo van a contar. Pero todos los cuentos no son de tradición oral, todos los cuentos no son de humor. Yo quiero contar una historia de amor, una historia de la literatura cubana, una historia antológica que alguna vez Samuel Feijó recogió andando por las montañas del centro del país. Y le contaron esta historia, él la escribió, y yo voy a contarla primero tal y como él la escribió. Después me voy a regresar, después del primer final me voy a regresar y voy a hacer un segundo final. Y es un final que niega el primero. Y luego me voy a regresar otra vez y voy a contar un tercer final, que es el final de la historia real y es el final que Feijó no quiso escribir. Y ustedes, cada uno a solas, tendrá que decidir cuál final, cuál historia o si las tres. Alejo García. La primera vez que Alejo García vio a Julia. Julia venía por el centro del camino con su vestido rojo de los días de fiesta. Y cuando los ojos de Alejo y los ojos de Julia se tropezaron,
Alejo sintió que el verde de la hierba y el azul del cielo, que todo a su alrededor se volvía más luminoso. Y cuando 3 días después, por casualidad, los ojos de Alejo y los ojos de Julia volvieron a encontrarse en el centro del camino, Alejo sintió que la tierra le temblaba bajo los pies. Y se dijo que tan pronto hubiera una fiesta por aquellos contornos campesinos, si Julia iba y aceptaba bailar con él, sin esperar más, se le declaraba. Cuando se enteró que el domingo habría fiesta en la casa de los Bermúdez, su corazón saltó de gozo y el domingo se levantó temprano, llevó el caballo a bañar al río, le sacó brillo a las espuelas, se puso el pantalón almidonado y la camisa de salir y temprano en la tarde se fue a la fiesta. Ya desde antes de llegar, escuchó el sonido de la música inundando los campos y cuando entró al amplio salón de la casa de los Bermúdez, buscó a Julia entre los que bailaban, pero Julia no estaba bailando. Julia estaba sentada allá al fondo, con aquel vestido rojo, como si lo esperara. Julia, ¿quieres bailar conmigo? Y Julia que le dijo que sí. Cuando la tuvo entre sus brazos, sin esperar más, Julia, si tú me quieres, yo me caso contigo. Y Julia que le dijo que sí, pero que tenía que hablar con el viejo, con su padre. Eso era lo justo, se dijo Alejo. El viejo había criado a Julia solos los dos en el medio del monte, desde que en la infancia de Julia muriera su madre. Al anochecer siguiente, allí estaba Alejo, tocándoles a la puerta. Y fue el viejo el que abrió. El viejo con una expresión de amargura, de tristeza en el rostro. El viejo que no los dejó hablar. Ya sé. Pero Julia y tú, los dos, son muy jóvenes. Si quieres vienes los lunes, miércoles, viernes y domingo por las noches a visitarla. Bueno, algunas personas mayores son así. Y total, él necesitaba tiempo para con sus propias manos levantar la casa del amor para Julia. Por las mañanas, temprano, se iba a trabajar en los campos. Por las tardes, alzaba la casa. Y por las noches, los lunes, miércoles, viernes y domingo, se sentaba en la sala de la casa de Julia, codo a codo y mirada con la muchacha. Cuando los ojos de Alejo se encontraban con los ojos de Julia, Alejo volvía a sentir que todo era más luminoso. El viejo se sentaba allá en el patio, bajo un árbol, desde donde pudiera ver por la puerta entreabierta lo que hacían o no hacían Alejo y Julia. Y pasó el tiempo y pasó. Y estuvieron las paredes y los pisos. Y llegó la fiesta del techado. Y todos, absolutamente todos los campesinos de la zona vinieron a ayudarle a Alejo a techar la casa. Todos, menos el viejo, menos el padre de Julia. Alejo intentó decirle que la casa estaba lista. Pero otra vez aquella expresión de amargura en el rostro del viejo. Y otra vez el viejo no lo dejó hablar. Ya sé. Pero Julia y tú, los dos, siguen siendo muy jóvenes. Si quieres vienes los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por las noches a visitarla. Bueno, algunas personas mayores son así. Y total, él necesitaba tiempo para trabajar un poco más, comprar las sillas y la mesa, el armario y la cama para Julia. Y pasó el tiempo y pasó. Y los objetos del amor fueron poblando la casa hasta que todo estuvo en su sitio. Y Alejo intentó decirle al viejo allá, bajo el árbol, que la casa estaba lista. Pero el viejo, de un tirón, se perdió entre los matorrales. Y a la noche siguiente, cuando Alejo se acercó, el viejo desapareció como si hubiera visto un fantasma. Y 3 días más tarde, cuando los dos caballos iban a encontrarse en el centro del camino, el viejo echó el suyo al galope. Y 5 días después, dejó a Alejo con la palabra en la boca en la tienda del poblado. Y Alejo se dijo que parecía que un García no era lo suficientemente bueno para la hija del viejo. Y que él era pobre, pero honrado y trabajador, y que el viejo lo iba a tener que oír. Y se levantó más temprano. Y se paró frente a la puerta por donde el viejo tenía que salir hacia el trabajo. El viejo abrió la puerta y lo vio. Vio a Alejo allí contra la claridad del amanecer. Lo vio y le dijo, ya sé, pero estas no son horas. Si quieres vienes al anochecer. Algunas personas mayores son así. Al anochecer, Alejo regresó en su caballo. La puerta principal cerrada, las ventanas del frente cerradas, las ventanas de los costados cerradas y la puerta del fondo cerrada también. Y Alejo se dijo que el viejo no se iba a burlar de él. Y espoleó el caballo hasta sacarle sangre en dirección al poblado, donde él sabía que en la casa de una parienta el viejo y Julia acostumbraban a esperar a que el tren cruzara por la estación hacia la ciudad. Y llegó y casi derribó la puerta a golpes,
Y la mujer le dijo que qué modales eran esos. Que sí, que habían estado ahí. Pero que el tren estaba al cruzar y que ya iban los dos caminos de la estación. Y Alejo volvió a espolear el caballo. Y de pronto los vio, en el centro del camino. El viejo cargando una maleta enorme como un ataúd. Y Julia con el vestido rojo de la primera vez. El viejo como que lo presintió, porque dejó la maleta en el suelo, le puso la mano en el hombro a Julia, la detuvo, se volteó y echó a andar hacia donde Alejo había detenido el galope del caballo. Era tal la amargura, tal la tristeza en el rostro del viejo, que todos los insultos que Alejo tenía en la garganta allí se le quedaron, y fue el viejo el que habló. Ya sé, me he portado mal contigo, Alejo. Pero Julia es mi única hija. Y es tan joven y nunca se había enamorado. Pero me he portado mal contigo, porque a ti también te vi crecer desde niño, fuerte como los árboles del monte, sano como el agua del río. Pero Julia es mi única hija. Y yo quería que conociera el amor. Se va a morir, Alejo. Se va a morir. Y me la llevo para la ciudad antes de que te contagie. Y Alejo levantó la mirada y vio a Julia allá en el centro del camino, tan sola, tan sola, tan sola. Y enfiló el caballo hacia ella, la tomó por el talle, la subió con él. Y cuando los dos cruzaron frente al viejo, Alejo le dijo: viejo, le dije que esa casa era para Julia y para usted también, si la quiere. Y Alejo levantó la mirada. Vio a Julia allá, tan sola, y fue a enfilar el caballo hacia ella. Llevo para la ciudad despacio, y todo miedo, miedo le devora el alma. Así que no se acercó. Retrocedió en su caballo, comenzó a dejarse, mientras Julia era solo polvo rojo que se integraba a la tierra. Y Alejo levantó la mirada y vio a Julia allá tan sola, tan sola, tan sola, tan sola. Y enfiló el caballo y de Julia creció y nada pudo contener las murmuraciones. Hablaron las mujeres y hablaron y hablaron, hablaron los hombres y hablaron. Y una mañana en que Alejo había salido hacia el trabajo, allí en lo profundo del monte, llamaron a la puerta de la casa de Julia. Era una enfermera y Julia no supo qué hacer. Así que le dijo que entrara, se sentara y la esperaba, que le iba a dar un poco de café. Cuando la enfermera volvió a ver a Julia, fue porque Julia cruzó frente a ella, envuelta en llamas. No pudieron salvarla. Alguien que se compadeció salió a buscar a Alejo, pero no lo encontró. Y Alejo regresó. Regresó como caballo hacia la casa del amor. La casa que había construido con sus manos para Julia. Alguien se compadeció. No entró a la casa. No quiso ver nuevamente a Julia. Estaba alejándose más profundo del monte. Y nunca, nunca, nunca volvió a saberse de Alejo García. Tiene varios invitados y el primero de ellos es justamente un español, un narrador que vive en Madrid y ha estado con nosotros en todos estos años y en los últimos festivales de los mercados. Se llama Manuel Pérez.
para ser vividos, otras veces para ser leídos y otras veces para ser contados. Entonces yo quería contarle algo que tuviese que ver con el libro. Cuánta gente de aquí y de qué tipo de quedar, pero yo se la voy a contar de todas formas, porque pienso. La historia se llama Cumpleaños. Para ella, realmente, a pesar de todo, a pesar de aquel estúpido examen de reválida, a pesar de que era viernes y que no podía irse con su familia al campo, su padre le había prometido una gran fiesta por todo lo alto en su casa de Chavez. Pero al principio, incluso le dijo que el cielo cuando se enteró de que ella lo podía que el padre a sus clases todavía el primer turno de la mañana y estaría en la aldea a la hora de comer. En realidad, ella tenía todo planeado. Al salir del examen, tenía una cita con su novio para ir a cenar. O sea, fue una cena. Sin demasiadas palabras. Y ella le devolvía la cadena de complicidad. Y al acabar de cenar, a dar un paseo a la luz de la luna para acompañarla a su casa. Claro, como no, ella lo invitó a su vida a tomar una taza de café junto a la chimenea. Y al calor de la lumbre, le dio la confianza. Ya, en el piso de arriba, todo el amor. Y después del amor, virtud. Pero en medio de la noche, suena el teléfono. Era su padre que había perdido su tarjeta de crédito y quería que ella mirase a ver si la había dejado en algún mueble del salón o metida en algún cajón. ¿De acuerdo, papá? Llama dentro de 5 minutos, dijo ella. Se levantaron de la cama y bajaron de ella, con la tarjeta bien, muy fácil. Con toda la familia detrás cantando precisamente cumpleaños feliz. El segundo cuento es un cuento con el que yo fui muy afortunado. En ella, un escritor colombiano muy admirado cuando aparecieron los carteles anunciando la muerte de Heredia Galvez. Llegaron de ataúd a hombros de la iglesia. La gente la más triste, la más dura, la más inaguda, la dueña de las tierras que llegaban hasta las fronteras con las lejanas provincias. Caminaban al son de una marcha traída por una orquesta, expresamente por la capital. Cuando la marcha, en el turismo legal, se desmayó en plaza Río Mayor. Ya en el cementerio,
fondo de la fosa, yo recibía un murmullo sobre el sueño por parte de unos jornaleros de allí al lado. Y por fin, cuando la hija menor, Adela, dejándose caer en los brazos de su padre, con los ojos llenos de lágrimas, Señor, ¿por qué te la llevaste? Hermanita, ¿por qué te fuiste? La gente miró a mandíbula batiente. Siempre sabía que enterraron aquel día en un cajón lleno de piedras del río, que Evelia Gálvez no estaba muerta, sino que había jugado con José María Sandoval, un camionero que hacía la ruta del páramo. Había una vez una bellísima princesa a la que le encantaba pasear sola por los caminos, las calles de su reino. Y esta princesa, además de ser muy bella, era muy valiente, porque hacía falta ser valiente para pasear sola por aquellos caminos que podían robarla, golpearla, atracarla o algo peor. Y como en todos los cuentos de princesas, cierto día, en uno de sus paseos por un bosque cercano a Palacio, la princesa se encontró allí, junto a una chana, sobre una roca, un sapo. Supo enseguida que se trataba en realidad de un príncipe encantado. Así que la princesa no se lo pensó. Cogió el sapo y lo guardó en su bolsillo y siguió paseando. Y a partir de aquel día la princesa siguió saliendo sola a pasear todos los días por los caminos y las calles de su reino con el sapo en la mano. Y claro, la gente empezaba a murmurar, porque ¿qué hace una princesa paseando sola por aquellos caminos en aquella época que estaban infestados por aquellos bandidos y encima con un horrible viaje? Y ocurrió lo inevitable. Cierto día, delante de la princesa se apareció un enorme y terrible bandido que la amenazaba con un gran cuchillo. Entonces la princesa tampoco se lo pensó. Cogió el sapo, lo besó, lo convirtió en príncipe y huyó mientras el bandido lo despojaba de todo lo que tenía. Por primera vez, yo tenía mucha ilusión de trabajar en esta escuela dando un taller, uno de los talleres que yo he venido haciendo a lo largo de 17 años. Hay que decir que yo soy, quizás antes que ninguna otra cosa, un hombre de teatro. Empecé a hacer teatro hace 30 años, empecé como actor y luego creo que he hecho de todo, dramaturgo, director y también los oficios más humildes. Acomodar a la gente, a la llegada al teatro, poner luces y demás. Y el teatro pues es quizás la parte más importante, más valiosa de mi vida. Entonces, había trabajado en escuelas de teatro, dictando otros cursos, sobre todo cursos de creación colectiva, de lenguajes no verbales. Había tenido un vínculo de tutoría de tesis con el Instituto Superior de Arte en Cuba, en fin, había ya una relación. Y en los últimos años, incluso había venido dictando un taller básico de narración oral escénica en escuelas nacionales de teatro de distintos países. Así que tenía mucha ilusión de trabajar en la presada. Pero, bueno, lo que son las cosas, no coincidíamos nunca cuando yo podía venir a tener una reunión para presentar el taller en los primeros clases, cuando él tenía tiempo que estaba llevando a la oficina. Y después tuvieron el cambio de sede, la escuela. Yo
Y pasó el tiempo, pasó un buen día, me invitaron a una charla contando algún cuento, y claro, pues eso como siempre les gusta. Y sí, el taller se hizo, al principio vinieron muy pocos, pero esos se entusiasmaron y avisaron a otros y al final había un buen número. Y la verdad es que el taller fue una fiesta, porque todos los que estuvieron y contaron, lo hicieron muy bien. Pero había que seleccionar a 2 personas para que contaran en esta función, y yo decidí que los propios compañeros del taller seleccionaran ellos quienes los iban a representar. Así que, en riguroso orden alfabético y una detrás de otra, sin más presentación, contarán primero con ustedes Adela Esteves y luego Teresa Hernández. Un aplauso. De estas gripes pertinentes y no sé si se me escuchará muy bien, pero voy a intentar. Voy a contar una historia que pasó hace muchos años, en la primavera de 1723. Un fraile portugués, un estudioso, Fray Heitor Joaquín Arraiz de Almeida, que había escuchado decir siempre en labios de gente culta y digna de ser escuchada, que en Galicia vivía un judío del que se decía que había nacido y vivido en tiempos de Jesucristo. Decidió viajar a Galicia para demostrar la falsedad de esta historia. Así que se dirigió a Pontevedra, donde vivía este judío, de nombre Jacobo. Llegó el padre Arraiz a Pontevedra y preguntando se encontró enseguida delante de la casa del judío Jacobo. Lo observó primero desde lejos antes de acercarse. Era un hombre menudo, pequeño, amarillento, calvo y desdentado. Estaba sentado con una actitud tranquila en un pequeño banco de madera delante de la puerta de su casa. El padre Arraiz se aproximó, lo interpeló y no obtuvo ninguna respuesta. Intentó entablar una conversación, pero el judío Jacobo, con ademán cansado, se levantó, recogió su pequeño banco y se metió en su casa, cerrando delicadamente la puerta tras de sí. El padre Arraiz no se desanimó. Buscó alojamiento en un convento de la ciudad y a la mañana siguiente, al levantarse, lo primero que hizo plantarse de nuevo delante de la casa del judío Jacobo. Se fue aproximando y cuando estaba a menos de 2 metros de distancia, el judío nuevamente volvió a recoger su banco, se levantó y se metió dentro de su casa. El padre Arraiz supo en ese momento que no iba a conseguir sacarle ni una palabra, pero de todas maneras se acercó a la puerta, golpeó fuertemente y, como esperaba, no obtuvo ninguna respuesta. Volvió al convento frustrado. Ya contó su fracaso a uno de los frailes, que le dijo que conocía perfectamente al judío Jacobo y que no iba a conseguir arrancarle ni una sola palabra, porque este estaba ya escarmentado. Hacía 80 años, en Hamburgo, que le habían sometido a tortura por decir que en realidad él era Cartazo, el portero de la casa de Pilatos, que había empujado a Cristo para que saliera pronto a su suplicio y que había sido castigado por ello a vivir esperando la vuelta del Señor hasta el fin del mundo. En Londres lo habían apedreado por lo mismo. En Roma lo habían expulsado a patadas del Vaticano llamándolo farsante. En París lo quemaron en 1314 y aunque no murió, salió tan chamuscado y dolorido que por primera vez buscó la muerte imposible tirándose al río. En la misma Pontevedra había tenido problemas cuando unos frailes dominicos intentaron hacerle confesar que mentía.
a resultas de lo cual salió medio cojo de una pierna. Desde entonces se había prometido no volver a decir ni una sola palabra, ni siquiera a sus amigos más fieles. El padre Arraiz se pasó el resto del día pensando, y toda la noche en vela, preparando un plan para conseguir demostrar que el tal Jacobe mentía, que en realidad no había vivido en tiempos de Cristo. Por fin se le ocurrió una idea. Salió a la calle. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Un criminal sin escrúpulos, un poco animal, al que los vecinos llamaban el bicho. Tras unas cortas negociaciones económicas, llegaron a un acuerdo. Y esa misma noche el bicho se introdujo en la casa del judío y, acercándose a la cama donde éste dormía, le asestó 30 puñaladas con su enorme cuchillo. A la mañana siguiente el padre Arraiz se dirigió a la casa del judío para ver los resultados de su plan y se lo encontró como siempre, sentado delante de la casa en su pequeño banco, quizás un poco más triste, y como siempre, cuando lo vio aproximarse se levantó y se metió en su casa. Esa misma noche volvieron a apuñalar al judío Jacob, y a la mañana siguiente volvía a estar sentado en su banco. En las noches siguientes lo intentaron asfixiar con almohadas. Le dejaron caer sobre la cabeza una enorme piedra. Le envenenaron el agua. Le prendieron fuego al jergón donde dormía. Le metieron un enorme alacrán negro en su zapato. Invariablemente cada mañana el judío Jacob estaba delante de su casa, sentado en su pequeño banco, cada día más pálido y descolorido, cada día más triste. Hacía ya 3 largas noches que el judío Jacob pedía a Dios que le diera por fin la muerte y lo librara de tanto sufrimiento. Y por fin se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Le dijo que comprendía muy bien su sufrimiento, pero que inevitablemente tenía que vivir hasta el fin del mundo. No podía evitarlo. El judío Jacob lo aceptó resignado, pero quiso que antes de marcharse viera todas y cada una de las cicatrices que a lo largo de los siglos habían ido marcando cada pulgada de su piel. Nuestro Señor se quedó horrorizado y, temblando de furia y de indignación, dijo que aquella misma noche precipitaría los astros sobre la tierra, de manera que, castigando así a los culpables, le daría a Jacob por fin su merecido descanso. A la mañana siguiente, cuando Fray Héctor Joaquín Arraiz de Almeida, de vuelta ya a Portugal, derrotado, pasaba por delante de la casa del judío Jacob, no podía saber que si sus duros ojos podían contemplar la clara limpieza de la mañana, se lo debía a aquel viejo, pequeño y seco, que en aquellos momentos se estaba levantando para meterse dentro de casa con su pequeño banco en la mano. El cuento que yo voy a contar es una historia grande. Cuando lo leí por primera vez me quedé tan extasiada que noté enseguida que tenía que contarlo. Así que esto. Le llamaban Costis el Rojo, porque tenía el pelo rojo y se lo atribuían a sus muchos crímenes, y porque en las ferias de ganado bajaba con su chaqueta roja a atemorizar a los ganaderos que estaban allí vendiendo sus animales y que se colocaban en grupos asustados, apoyándose los unos a los otros para que no les dirigieran palabra. Pero él siempre se acercaba a la mejor montura y la compraba al más bajo precio. Costis era uno de esos hombres libres que no podía comer un plato de comida honrada porque le sabía mucho mejor cuando estaba robada. Entonces sucedió lo que tenía que pasar. Después de una temporada, unos años, en los que Costis no había cometido casi ningún crimen, excepto el rapto de algunos animales de los rebaños, hubo un asesinato político que produjo uno de sus compañeros, allá en la montaña. Mataron al alcalde del pueblo. Los campesinos se enfurecieron
Cogieron todas sus armas rústicas que tenían escondidas en los armarios y salieron corriendo a las montañas. Se sentían tan violentos que pasaron por los días. Las mujeres esperaron a sus hombres 3 días y 3 largas noches en la cárcel. Aparecieron con el cuerpo de Costis y sus 3 compañeros en la silla. Les habían decapitado las cabezas y tenían todo el cuerpo lleno de puñaladas y de balas. Fueron todos a la casa de la viuda Afrodisia, a cuyo marido Costis había matado hacía 6 años. La viuda Afrodisia no hacía más que llorar y llorar y daba de beber a sus vengadores. Se apartó un momento a la cocina y se sentó ella sola en la única banqueta que quedaba allí. Apoyó sus manos sobre la mesa y su cabeza entre sus manos. Y su barbilla empezó a temblar. Y su pecho empezó a palpitar tan fuerte que se movían las arrugas de su vestido. Entonces se volvió a levantar de repente y cogió unas rebanadas de pan donde empezó a untar queso. Dios, cómo le hubiera gustado llenar de veneno aquellas rebanadas. Cómo le hubiera gustado levantarse y contar realmente la verdad. Pero siguió con su comida. Siguió diciendo que le dolía la muerte de su marido, su viejo marido Pope, un borracho que le importaba menos que el banco que había al fondo de la casa. Mirarles a los ojos y decirle: yo amé a ese hombre que amontonáis ahora en la puerta del cementerio. Lo amé más que todos vosotros habéis amado juntos a una sola persona. Recordó sus noches de amor. La primera vez que se encontró con él debajo del plátano. Se sentía tan asustada la primera vez que no paró de pensarlo durante toda la semana. Y en la segunda cita ya realmente se dio cuenta de lo que sentía. Lo que nunca comprendió es por qué Costis había matado a su marido Pope, cuando era su mejor coartada, cuando se podían amar tan libremente. Y el viejo lo sabía, porque los había oído una vez, pero tenía tanto miedo a Costis que no dijo nada. Y ahora se encontraba allí, en aquella cocina, recordándolo todo. Y el olor a polvo y a cansancio que soltaban aquellos hombres la repugnaba y la provocaba tales náuseas. Tenía que huir de vez en cuando a un cuarto apartado. Llegó la hora de la comida y los hombres se marcharon. El sol pegaba fuerte, hacía mucho calor. Era la hora del día en que la gente se quedaba echando la siesta, contando su dinero o haciendo el amor. Se sentó en la cocina de nuevo y de repente se levantó. Tenía que hacer algo y salió a la puerta. Se acercó al cementerio y vio los cuerpos de los hombres amontonados allí, sin cabeza. Las cabezas las habían dejado en la plaza colgando unas horas. Y se fue a la tumba de su viejo marido Pope y la abrió. Iba tropezando con piedras, pero no había miedo de que les oyera nadie. Estaba en la última casa y el pueblo estaba alejado. La habían llevado allí a la muerte de su marido, porque su casa la habitó el viejo Basilio.
tocó de repente con el ataúd, que se arrojó por completo porque la madera era tan fina como la de una guitarra. Quitó la tapa del ataúd y fue por su amante. Lo cogió debajo de los sobacos y lo arrastró fuertemente hacia el ataúd. Koskis era bastante más alto que su marido, pero sin cabeza, lo quería perfectamente. La metió, volvió a echar la tierra adentro y luego borrió todo el polvo que había en la suela. Después, entre lágrimas y sudor, se dio dormido con los pies en el fondo hasta llegar a la cama. Era la única que dijo que podía tener un cabello. Era Basilio que venía corriendo. Tenía miedo que le hubiese quitado el fruto de su huerto y la gritaba sin parar. Y ella le decía, no, si no te he quitado nada. Y el viejo Basilio le decía, dame eso que tienes ahí. Y echó a correr sendero abajo, sin saber a dónde iba. Y las piedras iban de un lado para otro del camino por las patadas que le iba dando. Y Basilio corría y gritaba detrás de ella. Hasta que hubo un momento que Basilio se paró. Y sus gritos no eran de persecución, sus gritos eran de advertencia. Cuando de repente la piedra cayó por el Entonces, hemos recorrido un largo camino juntos y hoy viene el fundador de la carátula, su lector, Antonio González Beltrán, un hombre que tiene el poder, la gracia y la ternura de la palabra a contar con ustedes. De estas presentaciones uno es del valido. Bueno, pues yo le voy a contar mi niño, mi madre, mi cuento preferido, porque quiero compartirlo con todos vosotros. Sabéis que existe el Homo Fleur. Yo cuento el cuento acequia, más o menos, porque es un cuento de tierras de la antigua. Un cuento que se va encauzando en historias bastante lindas. Es un cuento de la tradición oral cristiana, un cuento que se escuchó y se repitió en la tierra cercana a donde yo vivo, en la comarca del Bajo. En los medios de Princeton, yo os cuento la versión de y nadie en palacio llegaba a comprender cuál era la razón de aquella tristeza. Ni siquiera él mismo lo entendía. Él solo sabía que, como era príncipe, se aburría soberanamente. Así se lo hizo saber a su mamá, la reina.
Y pensando, llegó a la conclusión de que podía marcharse en busca de aventuras. Su mamá le hizo prometer que se llevaría una hogaza de pan que ella misma le daría y que de las cuadras reales le dejó el caballo. Así que como a la mañana siguiente, sin perder tiempo, el príncipe aún pensaba a las puertas del castillo, justo en el momento en que los primeros rayos del amanecer surgían por detrás de las nieves y colinas. El príncipe aún vio cómo las puertas se abrían y él contemplaba por primera vez, la belleza de su reino, un reino de naranjos y de jazmines que a esa hora de la mañana exhalaban todo su perfume, pero el naranjo estaba perlado por el rocío y el príncipe Jaume, caballero en su mejor caballo, salió y encaminó su galopar hacia el sur, siempre hacia el sur, y cabalgó, y cabalgó, y cabalgó, y cabalgó. Pronto, las tierras fértiles quedaron atrás y Jaume se iba adentrando cada vez más en las tierras secas, pedregosas, desérticas. Pero de pronto, allá en la vereda, como a la derecha del camino, el príncipe Jaume pudo ver un frondoso naranjo que llamaba su atención y dirigió hacia allí los pasos de su caballo y contempló como del naranjo surgía un ramillete con 3 hermosísimas naranjas. Ni corto ni perezoso, el príncipe Jaume decidió cogerlas, sacó su daga, iba a cortar, y en ese preciso instante su caballo le advirtió: no las cojas porque nos traerán problemas. No se rían porque en aquel tiempo uno sabe que los caballos hablaban. Además su caballo era su mejor consejero. Pero el príncipe Jaume estaba harto de los consejos de su mamá, de sus preceptores y de todos en palacio. Decidió no hacer caso tampoco al caballo y cortó las naranjas. Se las guardó en sus alforjas, volvió a colocar la daga en su funda y siguió cabalgando y cabalgando y cabalgando y cabalgando. Pero a eso del mediodía, cuando el sol caía a plomo, el príncipe Jaume empezó a sentirse la boca seca, así como yo la tengo ahora, más o menos. Y entonces recordó que tenía las 3 naranjas. Echó mano a la alforja, sacó una naranja, sacó su daga, pinchó la corteza, rasgó la piel. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! Allí se le apareció una hermosísima doncella. El príncipe Jaume quedó boquiabierto sin saber qué decir, pero ella naturalmente enseguida supo hablar. Dijo: dame agua para lavar, una toalla para secarme, un peine para peinarme y un espejo para mirarme. El príncipe Jaume quedó boquiabierto allí, deslumbrado por aquella palabrería sabia y por aquella belleza. Pero le dijo: no tengo lo que me pedís, bella doncella, pero podremos... Ah, no lo tenéis, pues entonces me voy. Se dejó allí el pobretico Jaume en mitad del camino seco y pedregoso. Pero recordó que todavía le quedaban 2 naranjas y como no era tonto del todo, pensó que todavía podría solucionar el problema. Entonces encaminó su caballo hacia el primer poblado. Y una vez allí, en la venta de la entrada del pueblo, bajo de la parra frondosa en aquella estación del año, descansó, respiró, pensó, porque él también pensaba, y dijo: aquí, que ella me está pidiendo. Yo rasgó muy cuidadosamente y otra vez ¡tan, tan, tan, tan! Allí se apareció, y esta vez mucho más hermosa que antes, aquella hermosísima doncella que era, ¿cómo diría yo? La belleza gótica del siglo gótico aquel. No se hizo esperar. Dame agua para lavarme, una toalla para secarme, un peine para peinarme, un espejo para mirarme. El príncipe Jaume, tranquilo, le dijo: bella doncella,
pasemos a la venta y yo os lo compraré todo de la mejor calidad. ¿Pero cómo? ¿Aún no lo creéis? Pues entonces me voy. Y se fue. Y se lo dejó debajo de la parra. El pobre Jaume estaba desesperado porque yo creo que ya lo habéis entendido, tenéis cara de inteligente. El príncipe Jaume ya se había enamorado de aquella doncella, había encontrado su media naranja, el amor cítrico de su vida. El pobre Jaume no se lo pensó dos veces. Entró en la venta, compró todo lo que la doncella estaba pidiendo y añadió una palangana por si acaso. Se volvió a subir en su caballo. Tracatrán. Buscó y buscó, hasta que finalmente encontró un frondoso bosque, un pinar mediterráneo, y allí se introdujo. Dentro, detrás de una roca llena de musgo, vio cómo salía una fuente de agua fría, pura y cristalina. Este es el lugar, se dijo, y con la emoción que le salía a borbotones por la garganta, con el corazón palpitante, echó mano a su tercera y última naranja, sacó la daga, pinchó, rasgó con mucho cuidado para no despeinarla. Y en ese preciso instante, de ayudarme. Más, que si no lo sabe. Y se le volvió a aparecer, en todo el esplendor de su belleza, aquella hermosísima doncella que salió ya cantando aquello de: dame agua para lavar, una toalla para secarme, un peine para peinarme y un espejo para mirarme. Y el príncipe Jaume, con la sensación del deber cumplido, con toda la juana en la mano, le dijo: bella doncella, aquí lo tenéis. Y en cuanto al agua, hela por dos surge de esa fuente cristalina, ¿no? Y ella, cogiendo todo aquello, se colocó detrás de la piedra e inició sus lavatorios. El príncipe Jaume, enamorado, como ya sabéis que estaba de aquella hermosísima doncella, no sabía si mirar o no mirar. Sabía que la moral le impedía la mirada hacia aquel lugar, pero su ojo se iba así como de soslayo, o sea, así de reojo, mirando para allá. Hasta que por fin comprobó que ya podía, y entonces, sin poderse contener más, se acercó y le dijo: bella doncella, yo soy el príncipe Jaume del reino de las naranjas y los jazmines. No sabía otra cosa de su reino, ¿no? Y si vos queréis, nos casaremos, seremos felices y reinaremos el día que se muera mi mamá. Y ella le contestó: ay, príncipe Jaume, no me puedo ir con vos, porque yo soy la princesa Marina y estoy bajo el encantamiento de un mago muy malísimo y no me puedo ir. Así es que dejadme aquí en este bosque. ¿Pero cómo? ¿Cómo os voy a dejar en este bosque donde puede surgir alguna alimaña con tantos peligros como todo el mundo sabe que hay en los bosques? No, marchaos. Pero si perseveráis en vuestro amor, yo os puedo decir que me encontraréis en medio del mar. Y ahora, pues se lo volví a dejar allí, debajo de aquella cúpula oscura, donde solo un rayo de luz venía a iluminar el rostro de Jaume. Y mi rostro empezaba a caer copiosas lágrimas, hasta que aquella pequeña fontecita se transformó en un río caudaloso y se tuvo que subir rápido en el caballo y salir cortando de ahí porque si no se ahoga. Él dijo: y aquel, el motivo de mi vida, iré en busca de aventuras, tengo que encontrar el mar. Y para ir a encontrar el mar me tengo que dirigir a la costa, evidentemente. Cuando más deprisa iba en busca de la costa, el caballo que se le para. Y levantando una patica así como para arriba le dice: mira, Jaume, en la copa de ese algarrobo hay una ala que está sufriendo, desátala.
Jaume bajó, subió al algarrobo, desató el águila sobrevoló sus cabezas en señal de agradecimiento y Jaume pudo seguir. Cuando más deprisa otra vez, en el momento álgido de la velocidad, el caballo se le vuelve a parar y esta vez en vez de levantar la pata hinca el pico para allá. Pero Jaume, ¿es que no ves que esas hormigas están devorando unas a otras? ¡Ayúdalas! Jaume recordó que llevaba la hogaza de pan de su mamá, la desmigó. Las hormigas cogieron una a una todas las migas, se fueron, dejaron el camino libre y Jaume otra vez siguió y otra vez y buscaba y buscaba y buscaba. Y de pronto, desde lo alto de una loma, desde aquí arriba pudo contemplar el mar tranquilo y sereno, el mar abierto, solo limitado por los lagos que forman la bahía, y allá en el centro una isla plana. Aquí es, aquí se dijo, aquí está mi princesa Marina, y encaminó su caballo justo hasta el agua, pero en ese momento vio allá, como a unos 200 pasos, un bulto negruzco, y miró hacia allá, y no sabía qué era aquello, y le preguntó a su caballo, y le dijo, pero ¿qué es esto? Parece un pez. Pero pece, la E paragógica hace tiempo que ya no se usa, imbécil, es una ballena que se ha quedado varada, así es que ayúdala que está sufriendo. Y Jaume, el príncipe Jaume, que ya sabéis que era gran amante de los animales, que había librado al águila y que además en su casa tenía dos hámster y un gatico, pues le hizo dos surcos a la ballena a los lados del agua y de un solo con el que se metió en el agua y desde allí le sonreía Jaume con una sonrisa abierta. Y Jaume volvió con el caballo. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que he ayudado ya a la ballena, ¿qué hago yo con mi princesa Marina? ¿Dónde está mi princesa Marina? Ay, hijo mío, le dijo el caballo, te lo tengo que explicar todo. Mira, en aquella isla, allí está encerrada tu princesa Marina, y allí está bajo el encantamiento del mago que te dijo. Así es que vete para allá. Pero ¿cómo me voy? Si aquí no hay ni una miserable barquichuela. Mira, la ballena te está esperando. Súbete en ella. Venga, por favor, hombre. Así es que Jaume se subió a lomos de la ballena y navegó durante toda la noche. Entonces, mientras navegaba, recordó las palabras del caballo. Podrás salvar a la ballena, podrás salvar a la princesa Marina sobre los lomos de la ballena si llegas a la isla justo antes de que se abran las puertas de la ermita en el momento justo en que los primeros rayos del sol den allí. Pero tendrás solo 5 minutos para salvarla, solo 5 minutos. Porque si no, el encantamiento seguirá. Y ella no tendrá que saber cómo has llegado hasta la isla. Y mientras iba dando vueltas a estos pensamientos, Jaume iba emocionándose cada vez más mientras se acercaba a la orilla. Justo al amanecer, cuando el caballo le había dicho que se tendrían que abrir las puertas, llegó a la puerta de la ermita. Los primeros rayos del sol dieron allí, la puerta se abrió y él pudo contemplar allá en el ábside de la ermita, en el ábside, a la princesa más hermosa que nunca, y entró corriendo y le dijo: Marina, vámonos, que no hay tiempo que perder. Y ella le dijo: ay, príncipe Jaume, no me puedo ir contigo porque resulta que te he visto llegar esta noche a lomos de la ballena. Ay, Dios mío, se volvió a tierra firme, se lo contó a su caballo, y su caballo le dijo: bueno, me lo solucionaremos de otra manera. Llamó al águila. El águila le agarró, y el águila vino, y Jaume se cogió de sus patas, y sobrevoló las aguas. Fue depositado justo delante de la puerta de la ermita en el momento instante que los primeros rayos del sol abren la puerta. La puerta se abrió. Un momento, venga, Marina, vámonos. Ay, mira, príncipe, es que esta noche estaba desvelada también y te he visto llegar. Acá he venido con un águila. Se fue a tierra firme y el caballo, que ya estaba harto, le dijo: mira, me tienen hasta las paticas. La Marina llamó a las hormigas se subieron al lomo de la ballena. La ballena llevaron a las hormigas hasta la puerta de la ermita. Jaume sobrevoló las aguas otra vez con el águila. Las hormigas se metieron por debajo de la puerta y estuvieron picoteando a la princesa Marina toda la santa noche, de manera que la princesa no durmió, ¿no? Pero tampoco pudo mirar por la ventana y no vio cómo Jaume llegaba. Así es que, rayos del sol, la puerta que se abre, Jaume que entra esta vez con madre. ¿Qué? ¿Qué viene o qué pasa? Bien, le contesto: ay, sí, porque esta vez no sé cómo has llegado. Y en ese momento,
Un estruendo se oyó en la ermita y la princesa Marina quedó encantada de quedar desencantada. Ambos volvieron a tierra firme y a lomos del caballo llegaron al reino de las naranjas y los jazmines y se casaron y fueron felices. Y las bodas duraron semanas y semanas. Y siempre, siempre conservaron en su corazón un tal amor. Y las noches de invierno junto al fuego, Jaume y Marina contaban a sus hijos sus aventuras, mientras que el potrillo hacía lo mismo en la cuadra. Y yo, que escuché esta historia de los abuelos y de los nietos, de los nietos y de los bisnietos, os la cuento a vosotros. Cuento contado, cuento acabado. Esa mañana el hombre se levantó verdaderamente furioso. Su mujer le dedicaba cada vez menos tiempo. Y el hombre decidió poner las cosas en su sitio. Y le dijo a su mujer que si lo deseaba podía irse de una vez por todas con su rival. Y luego de decirle esto, el hombre marchó hacia su trabajo. Cuando el hombre regresó al anochecer, en efecto, la muy cretina de su mujer se había alargado con el televisor. Esa mujer se ponía tantos, pero tantos tubos en la cabeza para moldarse el pelo, que una noche, cuando menos lo esperaba, comenzó a captar con toda claridad a un radioaficionado de Australia. El mago hizo un gesto y desapareció la miseria. El mago hizo otro gesto y desapareció el desamparo. El mago hizo otro gesto y desapareció la injusticia. El político hizo un gesto y desapareció el mago. Yo quiero contar un cuento, pero en realidad, como cada vez me estoy volviendo más democrático, quiero que de 3 comienzos de cuentos que voy a contar, hay uno de ellos. Y después yo me contaré ese que ustedes votarán democráticamente y ese y ningún otro de esos 3. Lloren, griten, pateen, supliquen. Ese que votar. Así que el primero es un cuento antológico de la literatura puertorriqueña, un cuento de José Luis González, un cuento que tiene 2 títulos. En el fondo del caño hay un negrito, o El negrito melodía. La primera vez que el negrito melodía vio al otro negrito en el fondo del caño fue a la mañana siguiente después de la mudada. Melodía llegó gateando hasta la única puerta de la vivienda. Se asomó y vio al otro negrito. En ese momento, el padre gritó: ¡Diantre, muchacho desinquieto, entraba adentro! Y Melodía, que no sabía el sentido de las palabras, pero sí el de los gritos, retrocedió gateando, llorando y chupándose los dedos porque tenía hambre. El padre despertó a la mujer, que había dormido a él junto a Melodía toda la noche sobre las tablas desnudas. Acababan de mudarse porque habían sido desalojados. Habían venido a dar con sus huesos aquí, a una de las casuchas tambaleantes que se alzaban entre las aguas cenagosas del caño. Despertó a la mujer y le dijo que si había algo de comer porque el negrito tenía hambre. Y la mujer le miró. Le miró con unas de aquellas miradas largas. Aquellas miradas que al hombre no le gustaban. Porque una vez, en que había regresado borracho y había intentado hacer el amor con la mujer y no había podido, la mujer le había mirado así. La mujer le dijo que él sabía perfectamente que hacía 3 días que no había un centavo en la casa. Así que el hombre entonces terminó de vestirse al hombre y empezó a remar
a remar entre las aguas cenagosas y hacia debajo del puente. Por encima del puente cruzaba una hilera interminable de autobuses, autos y camiones, y el hombre veía los rostros, uno y otro rostro, los rostros que miraban asombrados hacia las azules, asombrados o despreciativos. Y el hombre, cuando llegó, se fue caminando hacia el puerto. Tuvo suerte, porque su compadre tenía a la mujer de parto y le prestó el carromato, y con el carromato el hombre le llevó unos muebles a un blanco y se ganó unas monedas. La segunda vez que el negrito Melodía vio al otro negrito en el fondo del caño fue justo al mediodía. Melodía se acercó gateando hasta la única puerta de la vivienda, vio al otro negrito y le sonrió. Y el otro negrito también le sonrió. Ese es el primero. El primer comienzo. El segundo es un cuento que tiene que ver con nuestras ciudades, con la violencia de nuestras ciudades, con esa violencia que crece y se vuelve ambiciosa. La mujer tenía dos empleos, uno de la mañana al mediodía y el otro de la tarde a la noche. A la mujer le gustaba, luego de terminar en su primer empleo, regresarse a su departamento, comer algo y dormir una breve siesta. Y después marchaba a su segundo empleo. Cuando terminaba, a la mujer le encantaba caminar la ciudad, redescubrirla caminándola. Pero la ciudad se fue volviendo cada vez más agresiva, más violenta. La mujer empezó a tener que ser asaltada, violada, robada. Y dejó de regresar caminando. Y empezó a volver temprano y a encerrarse en su casa detrás de tres grandes cerraduras, de tres pesadas cerraduras. Y al principio se hizo sentirse segura. Pero la ciudad se fue volviendo aún más violenta. Y ya la mujer, ni siquiera encerrada en su departamento, ni siquiera con las tres cerraduras, se sentía protegida. Así que lo pensó y terminó por comprarse un perro y entrenarlo. Y el perro fue a vivir al departamento. Al mediodía, cuando la mujer dormía la siesta, el perro se quedaba en la otra habitación. El departamento solo tenía 2 habitaciones. A la mujer no le gustaba que el perro entrara al dormitorio. Pero cuando terminaba la siesta y salía, y el perro ladraba, se acercaba y la acariciaba, la mujer se sentía segura, protegida. Este mediodía, cuando la mujer abrió la puerta, el perro no acudió. Y el tercero. El tercero es un cuento de Trápoli, una historia de amor. Es una historia que a mí me agarró desde que la leí por primera vez y se titula Promesas, Promesas. Es una historia de amor, quizás de desamor. El timbre de la puerta sonaba insistentemente y la mujer se apresuró en abrir. Allí estaba el hombre, llorando y llorando. La mujer llevaba 5 años haciendo el amor con aquel hombre y nunca le había visto llorar, pero allí estaba llorando. La mujer llevaba meses sin verlo y sin saber de él. Pero lo hizo entrar, lo sentó, le buscó algo de beber. Luego se quedó allí, callada, en el suelo a sus pies, esperando, pero el hombre lloraba. Pudo hablar, le dijo, se trata de ti y de mi hija. El hombre tenía una hija, que era hija de la mujer. El hombre había quedado viudo 5 años antes. La niña se había puesto que volviera a casarse. Así que el hombre y la mujer llevaban 5 años escondiendo su amor en aquella habitación. Pero la mujer le dijo, yo no importo, ¿qué pasa con tu hija? Y el hombre empezó a contarle. Lo voy a entender, vamos a morir algo porque nos vamos a pasar todos. Son muchos, a mí me habían asegurado que no iba a venir nadie. Bueno, pues, por el primer cuento, por el negrito Melodía, un voto. 2 votos, 3 votos. Por el segundo cuento, que se llama Un esfuerzo desesperado.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 1. Por el tercer cuento. Apágalo. 2 días atrás, el hombre estaba en su casa con su hija. Él se había quedado en la biblioteca escuchando música y la niña había subido hacia su dormitorio. Al hombre no le gustaba subir al dormitorio de su hija. Le gustaba respetar su privacidad. Pero cuando una hora después la música cesó, el silencio comenzó a bajar en la escalera, lenta y pesadamente. El hombre llamó a su hija, pero la niña no le respondió. Así que subió a la escalera y volvió a llamarla. Y tocó en la puerta del dormitorio, pero la niña no le respondió. Y cuando no, allí estaba, la escalera de madera caída, y la niña caída también, en el suelo inmóvil, en medio de un charco de sangre que le brotaba de la cabeza. El hombre sabía que la vida de su hija dependía de que la alzara, saliera corriendo con ella al hospital. Pero los brazos no le respondían. Y el tiempo pasaba. Y pasaba. Casi a rastras logró bajar la escalera. Pero no podía llamar por teléfono. Los dedos tampoco le respondían. Cuando logró telefonear, la ambulancia vino de inmediato. Y fue la camilla y los enfermeros, y el hospital y los médicos y la sala de operaciones. Y el médico saliendo, el médico diciéndole que había 50 y 50, pero que habría que esperar 2 días para saber si la niña viviría o moriría. Y él había empezado a llorar. No solamente desde su dolor, había empezado a llorar también desde su impotencia. La mujer escuchaba silenciosamente mientras acariciaba una de las rodillas del hombre. Pero el hombre hizo un silencio y la mujer le preguntó: ¿y la niña? Y él dijo: ¿sabes lo que salvó la vida de mi hija? Entonces se salvó. Sí, se salvó. ¿Sabes lo que salvó su vida? La ambulancia, el hospital, el médico, la operación. Dijo la mujer: no. Dios. Yo estaba allí pidiéndole a Dios. Pero la mujer intuyó que algo extraño pasaba. La mujer de repente se sintió amenazada y le dijo: ¿pidiéndole a Dios o prometiéndole a Dios? Prometiendo. ¿Y qué le prometiste? Que si mi hija se salvaba, yo renunciaría a lo que más amo, que nunca más volvería a verte. ¿Y cómo pudiste prometerle algo así? ¿Y qué querías que le prometiera? ¿Que iba a regalar el dinero que tengo en el banco? ¿Que no me iba a ir de vacaciones este año? ¿Qué querías que le prometiera a Dios? Tenía que prometerle algo de amor. Y tú eres lo que más amo. Pero la mujer comenzó a sonreír y le dijo: los hombres siempre encuentran cómo salirse de estas situaciones. Seguramente no querías continuar en la relación conmigo y le prometiste a Dios. Y la mujer le dio largo. Y luego le dijo: no te puedo pedir que incumplas esa promesa. Y yo espero que no me lo pidas. Si no cumples tu promesa, no podría respetarte. Si no te respeto, no podría amarte. Has cambiado mi cadáver por el cadáver de tu hija. Te vas ahora. Ahora, dijo el hombre. Ahora. Porque no me voy a morir muchas veces.
Me voy a morir ahora. Y no vuelves a tocar en esa puerta, ni a escribirme, ni a llamarme por teléfono. Te vas ahora. Y le empujó. Y los dos salieron. Y él empezó a bajar la escalera. Y ella no pudo contenerse y gritó. Gritó. ¿Quieres a tu hija más que a mí? Y luego entró y dio un portazo. Y el hombre que salía del edificio escuchó el sonido de una tumba que se cierra. El mago hizo un gesto. No pudo zafarse de entre las patas del conejo, que lo exhibía ante una multitud de conejos que aplaudía entusiasmada. Pero bueno, tenemos el compromiso de hacer esta función con ustedes y queremos hacerla con muchas ganas. Yo seguramente regresaré en septiembre, octubre, seguramente voy a volver a dictar un taller aquí, en la Presada. Espero reencontrarme con los que ya estuvieron en el taller anterior, volver a estar con los que ahora se entusiasmen con este proyecto. Y bueno, somos muchos aquí entre nosotros. Hay una serie de narradores españoles, narradores de distintos países de América que han estado participando en los festivales y en las muestras de este último mes. Hay gente verdaderamente extraordinaria, verdaderamente prestigiosa, gente que se ha sumado a las filas de la narración oral con su prestigio, con una gran humildad y con muchísima fuerza y talento, y eso es inestimable, eso es valorable. Y están ustedes que nos han permitido que este contar con Madrid sea un contar con ustedes desde la confianza y desde el fervor. Muchísimas gracias. Nos vamos.